Buenos días, mi nombre es Lina María Ramón Perdomo y el día de hoy trataremos de responder en toda su extensión lo que se entiende por violencia generalizada en la Ley 201 del 59 y el llamado vicio de debilidad. La ley nos dice que el origen de la fuerza tiene que ser por una persona, natural o jurídica, no importa su naturaleza, pero la falta de espontaneidad o la pérdida de la libertad para celebrar un contrato también puede provenir de acontecimientos o circunstancias en las que efectivamente no interviene nadie. Es ahí en donde entran los estados de necesidad o estados de peligro, donde sí hay ocasiones en las que la persona no puede dejar de celebrar el contrato, pues está presionado por las circunstancias que lo rodean. No hay un origen personal, son esas mismas circunstancias las que están limitando y eliminando la libertad de celebrar o no un negocio. El artículo 1550 de nuestro Código de Comercio se queda corto y no prevé varias situaciones, por los que nos preguntamos qué hacer en los casos en donde no hay lugar a esta disposición. Por ejemplo, cuando se celebra un contrato por una situación de conmoción en una determinada zona. Estos se celebran en condiciones desventajosas para quienes hacen parte de la relación contractual, pues una de ellas se vio obligada a contraer y a celebrar ese negocio por las mismas circunstancias y la otra se aprovecha de tal situación o necesidad o debilidad inminente en la que la otra se encuentra. Hay autores que sostienen que sí se puede extender la fuerza al contrato celebrado por las circunstancias de la fuerza económica, pero hay otros, como el doctor y maestro Fernando Inestrosa, que dicen que aquí lo que hay es un nuevo vicio y decide llamarlo el vicio de debilidad. Se dice ello porque para que haya un estado de necesidad o de peligro, lo que se está mirando es la debilidad de una persona frente a unas circunstancias en concreto. Aquí las circunstancias son propias de la persona que celebra el contrato en condiciones desventajosas. Por ejemplo, la persona no tiene conocimiento o es inexperta y eso lo que hace es llevarla a un estado de debilidad, por lo cual no hay ningún error ni dolo. La jurisprudencia, pese a que por sí misma el estado de necesidad no permita obtener la nulidad, sí constituye un vicio de fuerza cuando se dan dos circunstancias. La primera es el aprovechamiento de la situación y la segunda que se haya dado en situaciones de desproporción. Toda esta situación y todas estas circunstancias nos llevan a un contexto en donde se expide efectivamente la Ley 201 de 1959, donde en su artículo primero, cito, dice que en caso de perturbación del orden público que haya dado lugar a la declaratoria de estado de sitio por conmoción interior, se tendrá como fuerza que vicia el consentimiento cualquier aprovechamiento que del estado de anormalidad se haga la celebración de un acto o contrato que se traduzca en condiciones tan desfavorables que hagan presumir que en otras circunstancias de libertad jurídica no se hubieran celebrado. Por todo esto, queda aclarado el alcance y el sentido del artículo 1513 de nuestro Código Civil. Ello quiere decir que para que opere la fuerza generalizada deben haber 5 elementos. El primero de ellos es que efectivamente haya una perturbación al orden público. Segundo, que haya una declaratoria del estado de sitio. El tercero, que efectivamente haya una celebración de un contrato durante esta época. El cuarto, que se den condiciones desproporcionables. Y el quinto, analizar si un buen hombre, padre de familia, en otras circunstancias lo hubiera celebrado o no. La jurisprudencia más tarde evolucionó y a fin de extender la norma, pues era muy difícil que los 5 requisitos a cabalidad se cumplieran, dijo que lo que importaba es que haya una situación anormal para que se dé la violencia generalizada y por lo cual ya no es necesario que la violencia tenga origen personal únicamente. Hay otras formas que estado de necesidad no necesariamente están en la violencia generalizada, sin embargo, también se debe ampliar su interpretación. Cuando estamos ante un estado de debilidad, la falta de experiencia, de conocimiento, el estado de apremio económico, ¿también se debe ampliar la protección? Hay un problema y es que la nulidad es definitiva. El contrato no se puede conservar y muchas veces convendría mantener el contrato, pero ajustarlo para que éste sea justo. La violencia generalizada también se ha pretendido entender como una lesión enorme. Sin embargo, el maestro Inestrosa hace una diferencia y considera que en el caso de la violencia generalizada se debe asimilar a la fuerza, por lo que considera, para los efectos, que lo más conveniente no es anular el contrato, sino ajustar el contrato, pero sin las limitaciones que la lesión enorme trae consigo. Es como si se ampliara la lesión, pero con una diferencia, y es que mientras la lesión es objetiva, pues se evalúa y lo que se comparan son los valores, aquí lo que se entra a valorar y analizar es un valor subjetivo, el aprovechamiento de la situación de la otra parte. No basta con el desequilibrio económico, es necesario que exista efectivamente un aprovechamiento. Muchas gracias.